amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para presentarles lo que es el presente simple. Nosotros seremos tus profesoras en este día. Mi nombre es Matil Montes, mi compañera Francis Chacón, mi nombre es Gisela Corsaro. Y juntas vamos a presentarles lo que es esta clase del presente simple. Bueno, hoy estaremos hablando acerca del presente simple. El presente simple se usa para, como lo dice la palabra, para el tiempo presente. Bueno, antes de comenzar la lección, intenta responder estas preguntas. Do you like vanilla, ice cream, flower, why? What is the best movie ever? Do you watch movies? Does cookies snack are good for health? Why do you say so? Esas preguntas fueron un reto. Ahora notemos que en inglés el tiempo presente simple forma parte del vocabulario que te permite describir las acciones que ocurren en el momento en que estás hablando o que son parte de tu rutina diaria. También lo usamos para preguntar acciones o hábitos, eventos y acciones repetidas, para expresar hechos generales, para dar instrucciones. Entonces, para seguir la clase, también vamos a usarlos los verbos auxiliares, como por ejemplo el do y el das. Estos se usan con los sujetos o pronombres. Por ejemplo, I, you, we, they. Y también el das, he, she y is, que es terceras personas. A continuación, mi compañera Marieli nos va a hablar acerca de la estructura del presente simple. Ok, amigos, aquí tenemos lo que son las estructuras en interrogativa, afirmativa y negativa. La primera tenemos la interrogativa, que sería el auxiliar do o el das, más el sujeto, luego seguido del verbo, más el complemento. En la segunda forma tenemos la forma afirmativa, que es el sujeto, más el verbo, más el complemento. Y en su forma negativa sería el sujeto más el auxiliar, do o das, agregamos la negación not, más el verbo, más el complemento. Recuerda, el uso de do o das depende del pronombre de la persona que realiza la acción. Por ejemplo, tenemos en la forma interrogativa una pregunta que nos refiere a cómo va estructurada el presente simple. What is the best movie ever? Es parte del presente simple, pero no es la estructura principal sobre el presente simple, sino que esta pregunta es como un preámbulo para la que sí vamos a utilizar, que sería, do you watch movies? Aquí tenemos que utilizamos el do, el do como auxiliar, luego el sujeto, que sería you, más el verbo, que tenemos aquí en rojo, sería el verbo de la oración, watch. Movies sería el complemento. Y tenemos también un ejemplo con does, que sería, does you like Yuki snacks? Tenemos el auxiliar más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Expresa una verdad general o una acción. Estas preguntas son para expresar una verdad general o una acción. También notamos que el auxiliar do o das se utiliza tanto en oraciones interrogativas como negativas.
Ahora vamos con los ejemplos de oraciones afirmativas y negativas. Para formar una oración negativa en presente simple, necesitamos utilizar los auxiliares do y das, pero no en la afirmativa. Por ejemplo, en la forma negativa tenemos a la derecha unas oraciones de la siguiente forma. Most children do not like vegetables. Tenemos que most children sería el sujeto, children sería el sujeto, do sería el auxiliar y not sería la negación para esta forma negativa. Tenemos el verbo que sería like más vegetable que sería el complemento. O en otro caso sería the president does not wear informal clothes in important meetings. Tenemos que el sujeto es el president, the president. El verbo sería does, la negación not. El verbo que tenemos en rojo sería wears. Vemos que tenemos la regla de la tercera persona que se utiliza ese, que mi compañera va a explicar más adelante. Entonces, seguimos con la oración de complemento que sería informal clause e important meetings. Y como lo dijimos anteriormente, el auxiliar do no se utiliza en formas afirmativas. Tenemos en esta oración, en esta forma afirmativa, la oración you buy what you buy. Tenemos el sujeto, el verbo buy y el complemento what you buys. Y en otra oración tenemos the students study when the teacher study. Tenemos el sujeto que sería the students, el verbo que lo tenemos en rojo sería study y el complemento when the teacher study. Muy bien, ahora vamos a presentar. Le voy a dejar con mi compañero para que pueda presentar lo que son las reglas de la tercera persona. Reglas generales para el uso en la tercera persona de los verbos simples, en tiempo simple. El primer ejemplo, se le agrega la letra S a todos los verbos. Por ejemplo, she calls one. Esa es la regla. En el segundo caso también en los verbos terminados en O, X, Z, S, she y che, se le agrega las letras S, la terminación S. Y en el tercer caso, cuando el verbo termina en una Y, pero antes está una consonante, cambiamos la Y por una I, le agregamos las letras ES. Estas son reglas para la tercera persona del presente simple. La siguiente. Si el verbo termina en Y, pero antes una vocal, solo se agrega una S. En otro caso, los verbos que terminan en se le agrega una S. Y en el otro caso sería con el verbo have, cambia a has. Y cuando el verbo está en interrogante o en negación, no se modifica. Ejercicios. A continuación, les dejaremos algunos ejercicios para practicar y consolidar su conocimiento. Gracias. Aquí están los ejercicios.